celebramos hoy la entrada triunfal. Un día como hoy, hace mucho tiempo, Jesús, dice la Biblia, Jesús mandó a dos de sus discípulos a una aldea para que prepararan a un burrito. Para que prepararan, está bonito, ¿verdad? Para que prepararan a un burrito. Y los discípulos obedecieron a Jesús. Así que fueron a la aldea que se encontraba enfrente y prepararon un burrito. Lo desataron, lo peinaron, le pusieron gel, le pusieron mantos sobre él y así el Señor pudo hacer su entrada a Jerusalén. Este burrito no era cualquier burrito. La Biblia dice que era último modelo, porque dice que era joven. La Biblia dice que era joven este burrito. Aún estaba con su mamá, el burrito. La Biblia dice que era último modelo porque dice que nadie se había montado aún sobre él. Así que el Señor lo estrenó. Amén. Y así con este burrito, Jesús entrando en Jerusalén, se cumplió la escritura en Zacarías 9:9, ahí tienen la cita en la pantalla o en su Biblia. Se cumplió la escritura que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. En el Evangelio de Mateo 21, el versículo 10, dice que cuando Jesús entró montado sobre el burrito, la ciudad toda se conmovió. En otras versiones dice que la ciudad estaba alborotada. Hace unos meses, hace quizá un mes más o menos, yo estaba viendo la televisión y estaba escuchando el discurso de un presidente. No digo qué nombre de presidente para no entrar en conflictos políticos y luego salga yo apedreada. Pero este discurso del presidente, cuando él estaba hablando, la gente que lo escuchaba le decía: te amamos, eres el mejor presidente. Y le chiflaban: te amamos, gracias, por ti está el país ahora bien. Y muchas alabanzas recibía ese presidente. Búsquenlo. Pónganle sin nombre. Ok, y eso pasa cuando la gente está agradecida. En la época de Jesús también la gente estaba agradecida. Habían visto de Jesús, los leprosos eran limpiados a través de Jesús, los ciegos recibían la vista, los mudos hablaban, los paralíticos caminaban. Imagínense, Lázaro había resucitado y toda la gente que lo había visto, toda la gente que había sido testigo de Lázaro saliendo de la tumba y toda la gente que había escuchado que Lázaro estaba muerto pero que ahora vivía, fueron a la entrada triunfal y dice la Biblia que tendían sus mantos, cortaban ramas y las tendían en el piso para que Jesús pasara. Y así en medio de alabanzas, Jesús entró a Jerusalén. Mateo 21, versículo 9 dice que la gente que iba delante y la gente que iba atrás aclamaba diciendo como el canto: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Pero hay algo que me llamó la atención en los versículos siguientes, versículo 10 y 11, y eso es lo que a mí me hizo pensar y me hizo meditar e hizo hacerme unas preguntas y tratarlas de responder con la escritura. Dice la Biblia que cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y había una pregunta con un grupo de gente. Dice que un grupo de gente, que la gente decía: ¿quién es este? Eso decía la gente: ¿quién es este? Y otro grupo de gente le respondía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Había una pregunta: ¿quién es este? Siempre, ¿verdad? Hay despistados. Siempre alguien no sabe qué está pasando. La gente estaba alborotada, había ramas, había mantos, había un burrito, estaba Jesús entrando en Jerusalén y una gente decía: ¿quién es este? Y otros decían: es Jesús,
el profeta de Nazaret de Galilea. Capítulos atrás, Jesús le pregunta a sus discípulos. En Mateo 16, no lo busque, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Vengan, discípulos, quiero que me digan qué dice la gente de mí. Entonces los discípulos le dicen, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres otro profeta, alguno de los profetas. Y Jesús les dice, ¿y ustedes qué dicen de mí? Y esta es la pregunta clave, esta es la pregunta que quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo, desarrollar esta mañana. ¿Quién es este hombre? La siguiente, ¿verdad? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Cuál es la respuesta en tu corazón? Si hoy en día la gente te preguntara quién es Jesús, ¿tú qué le responderías? ¿Es un profeta de Nazaret, de Galilea? ¿Eso responderías tú? ¿Es un profeta? Y la verdad que el título de profeta es muy bueno. ¿Sí o no que el título de profeta es extraordinariamente bueno? Cuando decimos aquí en Aliento de Vida, va a venir un profeta, todos decimos, ¡wow! Va a venir el profeta. ¿Sí o no? Y los jóvenes se emocionan, y los adolescentes tiemblan, y los pecadores oran y se arrepienten. Y sucede algo extraordinario cuando viene el profeta. Lo honramos como profeta, ¿verdad? Le conseguimos un buen burrito, un buen carro. Le conseguimos un buen carro, le conseguimos a un buen conductor que lo atienda bien. Los edecanes tienden sus mantos, ¿sí o no?, en la primera fila para que nadie se siente donde se sienta el profeta. Y lo tratamos súper bien al profeta. Imaginemos que hoy nos visitara el profeta Moisés con su rostro iluminado y que aquí nos predicara y nosotros tuviéramos que usar lentes de sol, así como la hermana Susi. Estoy iluminada y ahí veo a varios con sus lentes. Tendríamos que utilizar lentes de sol porque nos visitó el profeta Moisés y su rostro estaba iluminado. Dice la Biblia que cuando terminaba de hablar, se tenía que poner un velo porque su rostro resplandecía, brillaba. ¿Qué haríamos con el profeta Moisés? Si viniera Elías, ¿cómo vendría Elías? Elías vendría, ahí la siguiente diapositiva y ahí me la deja. Si viniera Elías seguramente vendría con su carrazo de fuego. ¿Qué harían los del estacionamiento? ¿Dónde estacionarían al profeta Elías con su carrazo de fuego? Le diríamos, estaciónate más para allá o estaciónate donde hay monte para que nos ayudes a despejar el área, ¿verdad? ¿Cómo le haríamos? ¿Qué harían los de estacionamiento? Si viniera Isaías con sus grandes revelaciones, les tendríamos que pedir a los de milla extra, agarren los postes, porque cuando llega Isaías el templo se estremece ante su presencia. Eso pasaba con Isaías. Jeremías, si viniera Jeremías, las de producción tendrían que preparar muchos pañuelos, mucho papel de baño porque se la pasaría llorando. Jeremías. Y las de finanzas, ¿qué harían con estos profetas? ¿Cuánto le daríamos de ofrenda a Moisés? Entraríamos en crisis si vinieran estos profetas. Sí, los profetas son grandes hombres de Dios, pero cuando pensamos en Jesús, ¿podemos responder así? Jesús es el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Lo comparamos con Moisés? ¿Lo comparamos con Elías? ¿Lo comparamos con Jeremías? ¿Lo comparamos con Isaías? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es la respuesta en tu corazón cuando la gente decía, ¿quién es este hombre? Y para eso quisiera utilizar la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, del 1 al 3. Solamente vamos a leer esos 3 versículos y algunos otros 800 más, pero les digo que solo son 3. Ahí dice Hebreos 1, versículo 1, dice, estamos tratando de responder quién es este. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, ahí están los profetas, Dios habló muchas veces y de muchas maneras en el Antiguo
en el tiempo antiguo por medio de profetas. Versículo 2, pero en estos postreros días, desde que aparece Cristo, en estos postreros días, y aún estamos en los postreros días, Dios nos ha hablado no por otro profeta más, sino nos ha hablado por medio del Hijo. Número 1, ¿quién es este hombre? Número 1, Jesucristo no es un profeta más. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y un siervo jamás se va a comparar con un hijo. Un hijo siempre es superior. Un hijo siempre es superior. Así que Dios decide ya no mandar a otro profeta más, sino ahora decide mandar a su Hijo Jesucristo. En Mateo 16 dice, no lo busque porque no está en la pantalla, Jesús le decía a sus discípulos, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, recibiendo una revelación de Dios, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otros dicen que eres profeta, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, pero yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y los profetas son siervos de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios. Los profetas tienen un mensaje de Dios, tienen un mensaje especial de Dios, tienen un mensaje hermoso de Dios, pero su mensaje es limitado. No lo saben todo. Los profetas cuando vienen pensamos que lo saben todo, pero no lo saben todo. Pero Jesús es el mensaje. Jesús sí lo sabe todo. La Biblia dice que Jesús es el verbo que se hizo carne. Es muy diferente a cualquier profeta. Jesús es el verbo que se hizo carne. Por lo tanto, podemos decir sin temor a equivocarnos que Jesucristo es superior a todo profeta. Nuestro Señor Jesucristo es superior a todo profeta. Y usted puede decir, bueno, sí, está bien, Él es hijo de Dios, pero yo también soy hijo de Dios. Ahora está muy de moda, ¿verdad? No te metas con la hija de Dios. Yo soy la hija de un gran rey, ¿verdad? Y eso decimos, y está muy bien, somos hijos de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 2. Dice, en los postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y lo que quiero resaltar, por quien asimismo hizo el universo. Y por quien asimismo hizo el universo. Ni usted ni yo hemos participado de la creación. El único que creó todas las cosas es el Hijo de Dios, el creador de todo el universo. Por lo tanto, Jesucristo es el creador del universo. Y hay unas versiones interesantes que dicen que, dice, por quien asimismo hizo las edades, por quien asimismo hizo los siglos, por quien asimismo hizo los mundos. Y los que estudian y los que saben me dijeron que esta palabra tiene un significado más profundo. Dice que Dios no hizo solo por hacer, no hizo solo porque lo quería hacer o porque lo sabía hacer, sino que todo lo que hizo lo hizo con un propósito. Todo lo que hizo lo hizo con un propósito. El árbol de manzana, no, Dios no lo hizo, bueno, yo sé hacer un árbol de manzana, lo hago. Lo hizo porque la manzana tiene un propósito especial para nuestras vidas. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con propósito. Los pintores, por ejemplo, ¿a cuántos les gusta pintar? Levante su mano. Adultos, mujeres, jóvenes, esposos, ok. A veces los pintores o las pintoras hacen y crean cuadros sin ningún propósito. Y hay en las casas un montón de cuadros acumulados. Yo conocí un señor que tenía su casa y estaba su casa llena de cuadros. Y yo decía, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué lo hiciste? Pues porque me gusta pintar. Y se me ocurrió pintar y me lancé a la aventura a pintar. Pero no tiene ningún propósito, lo hice para demostrar mis habilidades y porque me gusta, porque quiero pasar el tiempo. Pero Dios, si Él te hizo a ti y si Él te hizo a mí, es porque nos hizo con un propósito. Y este muñequito que me lo compré en la plaza, ha sido mi amigo este tiempo que he estado preparando el mensaje, y a veces uno se siente sin propósito, pero cuando veo a este burrito
en las noches en mi buró, me mira, lo miro, nos miramos, platicamos y le digo, si tú tuviste un propósito, yo también tengo un propósito. Amén. Dios siempre hace todas las cosas con propósito. Hasta aquí hemos dicho que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es superior a todo profeta, que Jesús es el Verbo que se hizo carne, que Jesús es el creador del universo. Vamos a ver lo que dice el versículo 3. La primera parte dice, el cual Jesús, siendo el resplandor de su gloria, hasta ahí nos vamos a quedar. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y cuando yo leí esta porción de la Escritura, yo decía, ok, está bien, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, pero pensaba en Moisés y decía, pero Moisés también resplandecía. El rostro de Moisés resplandecía. Yo sé que tú eres superior a Moisés, pero necesito que me expliques cómo es que eres superior a Moisés y Moisés resplandecía. Y aquí dice que tú también resplandeces. ¿Cuál es la diferencia entre Moisés y Jesús? Y muchos días pasé en agonía tratando de resolver el enigma. Y un domingo en la mañana, en medio de la alabanza, el Señor se mueve en medio de la alabanza. Yo estaba ahí paradita en la alabanza, recibiendo alabanzas del grupo de alabanza. Dios bendiga a todos los de la alabanza. Y yo le decía, respóndeme, dime cuál es la diferencia entre Moisés y Jesús. Y ahí en medio de la alabanza el Señor me hizo entender a mi cerebrito chiquitito. Me dijo, Moisés resplandecía, pero Jesús era el resplandor. Moisés resplandecía, pero Jesús era el resplandor. Qué bueno es nuestro Dios. Lo que Moisés reflejaba era a Jesucristo, nuestro Señor. Juan el Bautista decía, yo vengo a dar testimonio de la luz. Y decían, ¿tú eres la luz, Juan el Bautista? No, yo no soy la luz, yo solo vengo a dar testimonio de la luz. Tú eres el Cristo, le decían a Juan el Bautista. No, yo no soy el Cristo, yo solo vengo a dar testimonio de Jesucristo. En Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera, refiriéndose a Jesucristo, que alumbra a todo hombre. Dios, Jesús, es la luz verdadera. Pablo también se encontró con el resplandor. Dice Hechos 9:3-5, dice que cuando Pablo estaba yendo de camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dice que ese resplandor hizo que se cayera al suelo, se quedó ciego y escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo me imagino que que Pablo dijo, es Moisés, porque el resplandor me hizo caerme, porque Moisés resplandecía, pero ese resplandor no era Moisés. La Biblia dice que Jesús le dijo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesucristo es el resplandor. Moisés, por lo tanto, es inferior a Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es superior a Moisés. Y miren, esto es interesante porque la carta a los hebreos fue escrita a los hebreos. Eso fue una gran revelación. También lo recibí en la alabanza. Fue escrita a los judíos y los judíos tienen en muy alta estima a Moisés. De hecho, muchos judíos en la época de Pablo decían, Jesucristo es igual a Moisés. Trataban de comparar a Jesucristo con Moisés. Por eso el escritor a los hebreos, que nadie sabe quién es, yo siempre pensé que era Pablo, pero luego digo, puede ser Apolos, y luego digo, puede ser, ve tú a saber quién fue. Entonces el escritor a los hebreos dice, no, Jesucristo es superior a Moisés. Y hoy en día muchos judíos desafortunadamente ni siquiera creen que Jesús fue un profeta. Muchos sí lo reconocen como el Hijo de Dios, pero hay muchos, y oremos por los judíos,
que ni siquiera lo reconocen como un profeta. Tristemente, y ni siquiera quisiera decirlo y no lo voy a decir. Los musulmanes ven a Jesús como un profeta. Fíjense, los musulmanes están un poquito mejor, pero luego se van a lo peor. Los musulmanes creen que Jesucristo fue un profeta y dicen, sí, Jesucristo fue un profeta. Pero luego vino el último profeta, dicen los musulmanes, Mahoma. Y Mahoma es superior a Jesús. Jesús habló de Mahoma, dicen los musulmanes. Por lo tanto, Mahoma es superior a Jesús, el profeta. Hay una película de Netflix muy buena, que por más que le intenté buscar el nombre, nunca le encontré para decirles cuál. No la encontré. Y yo la estaba viendo, estaba buenísima, de matazón, de esas que te dejan sin respirar, que tú agarras tu cobija y dices, aquí me va a caer un balazo. Y buenísima, con mi esposo, cerrando los ojos, agarrada de la mano, decir, ay, los van a matar, buenísima la película. Increíble, pero al final tenía ganas de tirar la televisión por la ventana, porque la película termina diciendo un hombre diciendo algo terrible. Dice, esta película fue hecha por americanos. Dice, Alá, el único Dios, y Mahoma, su profeta. Y así termina la película. No, hombre, yo me di una enojada. ¡Ay, para qué vi esta cochinada de película! Bueno, y mi esposo decía, qué terrible que una nación que nació en Cristo, una nación que nació siendo cristiana, una nación, todos los de Estados Unidos nacieron en Cristo, se fundó gracias a Cristo. Una nación cristiana ahora le den honra y alabanza a Mahoma y hacen semejantes películas. Y la gente se confunde. La gente que no tiene la Biblia ve esa película y dice, wow, Mahoma. Y luego empiezan a seguir a Mahoma. Y luego empiezan a seguir a Buda. Y luego empiezan a decir, pon tu mente en blanco, y la ponen en blanco los pobres. Y luego empiezan a decir, ahora vamos a seguir a los muertos. Sí, ¿para qué van a seguir a los muertos? Dejen los muertos. Pero esta enseñanza confunde. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es el creador del universo, que Jesucristo es el verbo hecho carne, que Jesucristo es superior a Moisés, superior a Mahoma, superior a Buda. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él es el resplandor de la gloria de Jehová. Y todo profeta de hoy y de mañana que se levante tiene que decir, Jesucristo es superior a todo lo que hay y a todo lo que existe. Y si ese profeta que se levante dice algo en contra del nombre que es sobre todo nombre, sin temor a equivocarnos le podemos decir, él es un falso profeta. Porque el único que merece gloria y honra es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Luego dice el versículo 3, seguimos en el versículo 3, es hermoso este versículo 3, dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. Otras referencias encontré, Él es la copia exacta. Él es la revelación de Dios. Él es grabado en acero. Él es una versión que tengo muy linda, dice, es la imagen misma de su esencia. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto al Padre. Qué maravilloso es nuestro Dios. Si tú estuvieras hoy en la entrada triunfal y te dijeran, ¿quién es este hombre? Tú te atreverías a decir, es el profeta de Nazaret de Galilea. ¿O tú qué le responderías? ¿Tú qué le responderías? Hebreos 3 dice la siguiente parte, Él es el que sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder. Si mi familia está de pie, es porque Él nos sustenta. Si yo estoy aquí, es porque Él me sustenta. Si usted y yo tenemos un plato de comida, es porque Él nos sustenta. Mire, a veces yo me siento abrumada de tantas cosas, que la casa, que la escuela, que los niños, que el deporte, que ajeo, que finanzas, que el discipulado, que los ministerios, que las juntas, que los niños, que los gritos, que mi mamá, que mi papá, que los problemas, y yo digo, ya no puedo. Pero el Señor me sustenta. El Señor es el que me mantiene en pie. El Señor es el que me dice, no temas que yo te ayudo. Y Él es el que me sustenta a mí y Él es el que te sustenta a ti. Él es muy bueno. Y luego dice la Biblia en el versículo 3, seguimos en el versículo 3, que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y hay una versión nueva que estoy utilizando, la Peshitta. Esa me la recomendaron, Peshitta se llama. Me encantó. Estoy enamorada de esa Biblia, la Biblia Peshitta. Y dice esta versión, y Él, habiendo llevado a cabo en su persona la limpieza de nuestros pecados, y Él, siendo el Hijo de Dios, siendo superior a todo profeta, siendo el creador del universo, siendo el verbo hecho carne, siendo superior a Moisés, siendo superior a Buda, siendo superior a Mahoma, siendo la luz verdadera, siendo el resplandor de su gloria, siendo la imagen misma de su sustancia, siendo el que sustenta toda su creación por medio de su palabra, siendo Él el Todopoderoso, decidió humillarse, decidió hacerse hombre, decidió tomar forma de siervo y en esa condición de siervo y de hombre decidió montar un lindo y un tierno burrito para entrar en Jerusalén y para morir por ti y para morir por mí, para limpiarnos de todo pecado. El propósito que Él tenía era limpiarnos de todo pecado. El motor, lo que lo motivaba era su grande amor y su grande misericordia. Qué Dios tan grande y qué Dios tan maravilloso, que siendo tan grande y tan maravilloso, Él decidió humillarse por amor a ti y por amor a mí. Él es digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Gracias, Dios. Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno. Y mire, usted quizá me pueda decir, bueno, es verdad, Él se sacrificó por nosotros, pero hay muchas personas también que se han sacrificado por alguien más. Mi mamá se ha sacrificado por mí. Mi papá se ha sacrificado por mí. Yo conocí a un papá que le donó un riñón a su hijo, y es verdad. Hacen sacrificios por los demás. Los soldados, todos los días quizá muera un soldado por su país y da su vida por alguien más. Iron Man, ¿cuántos vieron la película de Iron Man? Yo vi la película de Iron Man, está increíble. Y en la última película, Iron Man sale dando su vida por la humanidad y sales del cine. ¡Wow! Iron Man es un verdadero héroe. Salimos alucinados pensando en el gran amor y en el gran sacrificio que hizo Iron Man. Increíble que es Iron Man. En el Antiguo Testamento la Biblia dice que mataban a muchos animalitos para cubrir el pecado. Los sacrificaban también para cubrir el pecado de alguien. Y decimos, bueno, hay muchos sacrificios por alguien más, pero la Biblia dice en Hebreos 10:4, la Biblia dice que en Hebreos 10:4, que la sangre de los toros, la sangre de los machos, la sangre de Iron Man, la sangre de tu mamá, la sangre de tu abuelita, la sangre de tu papá, la sangre de los soldados, la sangre de todos los que se han sacrificado, la sangre de los niños héroes, no pueden quitar con nuestro pecado.
no pueden limpiar nuestro pecado. El único que puede limpiar nuestro pecado es Jesucristo. Es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo es superior a todo sacrificio. El sacrificio de Cristo es superior a todo Jesucristo, a todo sacrificio. Última parte del versículo 3 dice que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él murió, pero Él resucitó. Iron Man no creo que resucite en la siguiente temporada. Lamento decirles que el actor ya está más allá que para acá. No sé cómo se diga. No creo que resucite en la siguiente temporada. Mahoma no ha resucitado. Ahí están. Me impacté de ver el video de que hay una tumba gigante para Mahoma y me impacté ver a la gente hincada y postrada frente a la tumba de Mahoma. Me impacté. Mahoma no ha resucitado. Buda tampoco. Solo Jesucristo ha resucitado. Él sí ha resucitado. En Él creemos, a Él adoramos, a Él honramos, a Él glorificamos. Y surge la pregunta, Él está a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo a la diestra del Padre? ¿Qué está haciendo a la diestra del Padre? En el Antiguo Testamento dice la ley de Moisés, ya voy a acabar, no se preocupe, póngame atención, ya solo me faltan algunas páginas. Ya nos vamos a ir a comer. En el Antiguo Testamento dice que había sumos sacerdotes y esos sumos sacerdotes ofrecían sacrificios de animales por sus pecados primero, porque eran repecadores los sumos sacerdotes, y también luego ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo. El problema que había era que ese sumo sacerdote envejecía, se moría y tenían que poner a otro sumo sacerdote. Y pasaba lo mismo, ofrecía sacrificios por sus pecados porque era repecador y luego ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo, pero el problema era que envejecía y se moría y tenían que poner a otro sucesor. Y así pasaba y así pasó durante muchos años en la vida de los judíos hasta que llegó Jesucristo. Hasta que llegó Jesucristo, porque Jesucristo dice Hebreos 7, versículo 24 y versículo 25, dice, mas por cuanto permanece para siempre. Jesucristo permanece para siempre. Tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede salvarte a ti y a toda tu casa perpetuamente, a todos los que se acercan por Él, a todos los que se acercan a Dios por medio de Él, viviendo para siempre para interceder por ellos. ¿Qué hace Jesús a la diestra del Padre? Interceder por mí, interceder por ti, interceder por tu casa, interceder por tu matrimonio. Señor, dale otra oportunidad. Señor, ya no lo va a volver a hacer. Padre, acuérdate de mi sacrificio, acuérdate que morí por Él. Vamos a darle una oportunidad este 2024 y está Jesucristo intercediendo por ti, por mí y por toda nuestra casa. Hay una cita bíblica que le pedí a Johan al final, dice Hebreos 1, 11 y 12. Esta cita me gusta mucho en la versión Peshita. Dice, ellos dejarán de ser, o sea, refiriéndose a todos nosotros. Ellos dejarán de ser, pero tú, Jesucristo, permaneces. Todos ellos se envejecerán como un vestido, como un manto los envolverás, ellos serán mudados, pero tú serás como eres y tus años no tendrán fin. Miren, yo a los 20 años me veía al espejo, recién levantada, así, a los 20 años me levantaba, me veía al espejo y decía, qué bonita amanecí hoy. Pero hoy a mis 40 me levanto, me veo al espejo y digo, Jesucristo, qué horrible amanecí hoy. La Biblia dice que vamos envejeciendo. La Biblia dice que nos va doliendo la rodilla. La Biblia dice que nos van
van a salir canas, que nos van a salir arrugas. Dice que seremos mudados como un vestido viejo, pero dice, pero tú serás como eres y tus años no tendrán fin. Daniel dice que él es el anciano de días y lo pintan como un ancianito, pero él no tiene nada de ancianito, a él no le duele nada, él es fuerte, él brilla, él es eterno, él permanece, él no se cansa, él es el todopoderoso que está para vivir por nosotros para siempre en el nombre de nuestro Dios. Él es digno de alabanza, sus años no tienen fin. Él es eterno. Entonces yo digo a los que oran y piden a los muertos, ¿qué sentido tiene pedirle a un muerto? El otro día estuvimos en un restaurante y la verdad que el señor del restaurante nos dijo, mi esposo lo empezó a evangelizar y dijo, no, pues yo le pido a los muertos. Mire, se me salió la risa sin querer queriendo, o sea, se me salió. Yo decía, no inventes, le pide a un muerto. ¿Cómo es posible que le pida a un muerto? Y ahí están con el muerto y le dicen, muerto, sálvame, ayúdame, sácame de aquí. Y yo me imagino que el muerto dice, primero tú sácame y luego te ayudo. Le piden a un muerto, pero nuestro Dios, si usted le pide, Él está vivo. Y a Él no se le acaban las fuerzas, Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. Y si usted lo busca, lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Ahí están la gente con una imagen, con un pedazo de madera, con un pedazo de plata y le dicen, ayúdame, ayúdame, sálvame, sálvame. Yo digo, dale sabiduría, Señor Jesucristo, dales entendimiento. Y nos dicen locos. Y nos dicen locos porque tenemos un Dios vivo. Nos dicen a nosotros locos, pero ellos están de remate que de locos pidiéndole a un muerto. Tan re locos. Pero qué bueno que nosotros tenemos a un Dios vivo. Cristo es superior a todo sumo sacerdote. Él es superior a todo. Ya voy a acabar con esta cita. Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mire las características de nuestro Señor Jesucristo. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Si hoy pudieras tú estar, si nos pudiéramos transportar en el carro de fuego con Elías, llévame a la entrada triunfal, y viéramos a Jesús entrando en Jerusalén, en ese burrito tan lindo que ha sido mi amigo, mi compañero, el que me levanta, el que me da fuerza, el que me dice, tú puedes. Si hoy estuviera usted ahí y la gente dijera, ¿quién es este? ¿Usted qué le diría? ¿Usted qué le diría? ¿Quién es este hombre? ¿Usted qué le diría? Hoy aprendimos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es superior a todo profeta, que Él es el Verbo hecho carne, que Él es el creador del universo, que Él es superior a Moisés, que Él es superior a todo profeta, que Él es el resplandor de la gloria de Dios, que Él es la luz verdadera, que Él es la imagen del Dios invisible, Él es la revelación de Dios, Él es la sustancia de Dios, Él es la esencia de Dios, Él es el que sustenta todo, Él es el que nos limpia de todo pecado, Él es el que intercede por nosotros, Él es el que permanece para siempre, Él es eterno, Él es el único santo, Él es inocente, Él es santo, Él es sin mancha, apartado de los pecados, más sublime que los cielos. Más sublime que los cielos. La Biblia dice, sigue diciendo en el capítulo 1, Él es superior a los ángeles. Y si nos fuéramos capítulo a capítulo de la carta a los hebreos, nos sorprenderíamos de todas las cosas lindas y hermosas que se dicen de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que vale la pena.
Él es el único que cuenta y Él es digno de nuestra alabanza. Y la verdad, si puede pasar el grupo de alabanza, yo decía, ¿cómo concluyo este mensaje? Siempre me cuesta trabajo aterrizar. Qué bueno que no soy piloto, porque ya hubiéramos muerto todos. Me cuesta trabajo aterrizar un mensaje. Pero yo creo, el único propósito de este mensaje, la única cosa que yo quiero hacer con este mensaje es exaltar a Jesús. Es exaltar a Jesús. Es ponerlo alto. Hollywood y todas esas empresas poderosas se han empeñado por manchar el nombre de Jesús. Pero el nombre de Jesús no está manchado. Él es el único que no tiene mancha. Él es más sublime que los cielos. Y miren, me encanta porque la Biblia dice que Él algún día va a regresar. Y la Biblia dice que un día va a estar Mahoma, va a resucitar Mahoma. ¿Usted sabe que va a resucitar Mahoma? Bueno, la Biblia dice que van a resucitar todos los muertos en Cristo y todos los muertos sin Cristo. Todos van a resucitar. Y cuando todos estén resucitados, yo quiero estar junto a Mahoma y junto a Buda y junto a todos los ateos y feos. Quiero estar ahí y mirarlos, porque la Biblia dice que todo ojo le verá, toda lengua le confesará, toda rodilla se va a doblar. Y todos dirán, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Yo ya quiero que llegue ese día glorioso. Y le voy a decir a Mahoma, no que no. No que no. No que no. Jesucristo es el Señor de todo el universo. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso.